Hola, yo soy Andrés Fuentes y les voy a presentar lo que es la prueba de bondad de ajuste. Bueno, esta prueba describe lo bien que se ajusta un conjunto de observaciones. También las medidas de bondad en general resumen la discrepancia entre los valores observados y los valores esperados en el modelo de estudio. Mide si lo observado se parece a lo esperado. Una prueba de la bondad de ajuste entre las frecuencias observadas y esperadas se basa en la cantidad donde x cuadrada es un valor de una variable aleatoria cuya distribución muestral se aproxima muy de cerca a la distribución chi cuadrada con v igual a k menos 1 grados de libertad. Los símbolos OI y EI representan las frecuencias observada y esperada respectivamente para la ésima celda y pues esta es la fórmula y acá arriba les expliqué lo que es cada cosa. Y aquí tenemos un ejemplo donde dice que se tiene un estudio donde se compara el grupo A contra el grupo B y se busca ver si hay diferencia entre una variable que está presente en ambos grupos, ya sea variable presente y ausente, con los respectivos datos mostrados a continuación con una P menor a 0.05. Bueno, y aquí los datos en color negro, estos el 10, 30, 80 y 60, este, son los valores obtenidos. Los valores esperados son en color rojo, que sería 20, 70 y 20 y 70. Si aquí sumamos los valores obtenidos, que son 10, 30, serían 40, 80 y 60 dan 140 y sumados dan 180 y horizontalmente sería 80 más 10, que sería 90 y 60 más 30, que sería 90 y sumados dan 180. Bueno, y ahora con la fórmula calculamos los datos, que serían 4, uno para cada variable de cada grupo. Y pues se calcula con el valor observado, el valor obtenido menos el valor esperado al cuadrado entre el valor esperado. Y pues en el primero nos daría como resultado que sería 10, que tenemos aquí el 10 menos 20 al cuadrado entre 20 y eso nos da como resultado 5. Y haciendo esto mismo con los cuatro bloques nos darían estos resultados. Y pues aquí la fórmula nos dice que tenemos que sacar la suma y la suma nos da 12.85, que redondeado es 12.86 y ese es el valor. Y ahora conocemos que es la P es 0.05 y sacando el dato tenemos como resultado 3.84 y con esto podemos inferir que las diferencias en las proporciones observadas entre los dos grupos son estadísticamente significativas porque el valor obtenido es menor a 5%. Bueno, buenos días, mi nombre es Ana Campos y les voy a presentar el tema de tablas de contingencia. Bueno, cabe destacar que las tablas de contingencia están relacionadas con el tema de prueba de independencia o datos categóricos, ya que estas tienen una relación a realizar la hipótesis de este tema. Entonces, la prueba de independencia tiene un uso muy frecuente con la prueba de chi cuadrada, que es la de probar si dos características son independientes o tienen una asociación de manera que las frecuencias elevadas en una de ellas suelen ser acompañadas con frecuencias altas en la otra, es decir, si son dependientes o son independientes. Entonces, las tablas de contingencia tienen el test de chi cuadrada, la cual nos va a permitir comprobar las frecuencias que observamos con las frecuencias que esperamos en base a un modelo teórico o una hipótesis, que este sería nuestro caso en los ejemplos que voy a dar a conocer, y sobre la distribución de las variables en cuestión. Entonces, por cada valor esperado y observado, vamos a calcular la diferencia y aplicamos la siguiente fórmula, la cual nos dice que chi cuadrada es igual a la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Esta va a ser aplicada más adelante en donde demos a conocer o se tenga que agregar mmm, alguna, algunos grados de libertad. Entonces, una tabla de contingencia tiene R renglones y C, que serían columnas, y se denomina una tabla de R por C, la cual se lee, como la mencioné, R por C. Los totales de renglones y columnas en la tabla frecuencias marginales.
Esta nos permite tomar una decisión de aceptar o rechazar alguna hipótesis nula que nosotros propongamos. Se basa en que también se ajusta a las frecuencias observadas en cada una de las celdas de la tabla y en las frecuencias que esperamos para cada celda, y si supiéramos que la hipótesis nula es verdadera. Es decir, de que nosotros vamos a proponer valores y tenemos que proponer también nuestra hipótesis nula. Se pueden poner en la misma celda ambos valores y esos ambos valores tienen que dar el total al realizarse las sumatorias. Más adelante les voy a explicar más detallado esta referencia. Entonces, para nuestra hipótesis nula, si es verdadera y las dos variables son independientes, las frecuencias que debamos esperar se obtienen con la siguiente fórmula, que es la frecuencia esperada es igual al total por columna por el total por renglón sobre la gran total. En la siguiente, en esta tabla les voy a explicar a lo que se refiere. El gran total es los totales de cada una de las columnas que se realizó. Y el total por columna, este sería el total por columna, la que está, dice aquí, de un nivel de ingreso, en donde nos dice la columna bajo, su total sería de 336. El gran total sería de 1000 y el total por renglón, en este caso a favor, sería de 598. Entonces, les voy a explicar un ejemplo utilizando estas tablas de contingencia. Bueno, se supone que deseamos determinar si las opiniones de los votantes residentes del estado de Illinois respecto a una nueva reforma fiscal son independientes de sus niveles de ingreso. Los sujetos de una muestra aleatoria de 1000 votantes registrados de un estado se clasifican de acuerdo a su posición en las categorías de ingreso bajo, medio o alto, y si están a favor o no de la nueva reforma fiscal. Las frecuencias observadas se presentan en la tabla de aquí abajo, que está numerada como tabla 10.6, la cual se conoce como una tabla de contingencia. Entonces, para poder realizar nuestros cálculos se puede proponer estas frecuencias esperadas, en la cual podríamos poner una letra para identificar cada una de las siguientes celdas. Por ejemplo, la L, que es una persona seleccionada, está en el nivel de ingreso bajo. La M para una persona seleccionada que está en el nivel de ingreso medio. La H, una persona seleccionada, está en el nivel de ingresos altos. F, una persona seleccionada, está a favor de la nueva reforma fiscal. Y la A, una persona seleccionada, está en contra de las nuevas formas fiscales. Estas letras son variables que podemos nosotros cambiar por un 1, un 2, un 3, como nosotros queramos. Y tenemos que utilizarlo para cada una de lo que se da a conocer en nuestra tabla. Si ven aquí nos está diciendo, le colocamos una letra para a favor, una letra para en contra, una letra para abajo, una letra para medio, otra para alto. Entonces, al usar las frecuencias marginales para listas, son las siguientes estimaciones de probabilidad. La probabilidad, aquí la primera es la probabilidad de que una persona seleccionada esté en el nivel de ingreso bajo. Por lo tanto, tenemos que tomar el total del ingreso bajo, porque nos están diciendo que es esa referencia, y el total sería de 336. Y lo tenemos que dividir entre la gran total, que sería en este caso 1000. Vamos a hacer cada una de esas divisiones para cada una de nuestras celdas que están aquí y prácticamente de las propuestas que tenemos aquí. Entonces, las frecuencias esperadas se obtienen multiplicando la probabilidad de cada celda por el número total de las observaciones. Así se estima que el número esperado de votantes de bajo ingreso de nuestra muestra
favorecen la reforma fiscal es, aquí pues como les mencionaba, aquí está las frecuencias esperadas, sería el total por columna por total de renglón más la gran total. Aquí nos dice que sería la primera del nivel bajo y que esté a favor. Por lo tanto sería, el total de nivel bajo sería de 336 entre 1000 más el total de a favor. Bueno, perdón, por el total a favor, que sería 598 sobre 1000. Por 1000, bueno, aquí nosotros la tenemos el total por columna, por total por renglón entre la gran total. Si lo hacemos con esa fórmula va a dar lo mismo. Entonces aquí sería igual a 200.9. En nuestro ejemplo número 2 tenemos otra tabla de contingencia en la cual la frecuencia esperada para cada celda se registra entre paréntesis. Es lo que les mencionaba, que puede estar lo que es más lo que se espera. A un lado el valor observado verdadero. Estos son los valores verdaderos y los que se esperan son los que están entre paréntesis. Entonces necesitamos calcular solo las dos frecuencias esperadas en el renglón superior de la tabla 10.7 y después calcular los otros mediante sustracción. Si realizan la sumatoria de 200.9 y 135.1, va a dar el total de 336. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos esperan y pues tienen que dar ese total. Y en cada una se ve reflejados esos valores. Igual si lo hacen por columna o por renglón, tienen que dar los totales que están ahí. Los totales verdaderos con los totales esperados. Entonces tenemos que realizar el número de grados de libertad. Para esto tenemos esta pequeña fórmula, la cual es grados de libertad es igual al renglón menos 1 por la columna menos 1. En nuestro caso, pues son dos renglones y son 3 columnas. Los renglones pues es a favor y en contra y las columnas es bajo, medio y alto. Entonces tendríamos que poner 2 menos 1, que sería 1, por 3 menos 2, perdón, menos 1, que sería 2. Entonces 1 por 2 sería 2. En nuestro ejercicio tendríamos 2 grados de libertad. Ahora, para probar la hipótesis nula de independencia usamos el siguiente criterio de decisión. Esa es la fórmula que les mostré al inicio. Aquí es donde se va a utilizar y es la sumatoria de todas nuestras celdas que se va a realizar esta operación. Por lo tanto, si chi cuadrada es mayor a chi cuadrada de la prueba, con unos grados de libertad, que nosotros en este caso fue 2, se rechaza la hipótesis nula de independencia a nivel de significancia. En otro caso no la rechazan. Entonces, al aplicar este criterio en nuestro ejemplo, tenemos que la sumatoria de cada una de nuestros valores, si ven, aquí tenemos 182 y 200.9 para a favor y en el nivel bajo, y aquí está eso. A 182, que es el valor verdadero, le restamos el valor esperado al cuadrado entre el valor esperado. Y se va a hacer cada uno de estas operaciones para cada una de nuestras celdas para cada una de nuestras celdas. Y se realiza la sumatoria. Entonces la probabilidad es igual a 0.02. Ahora, ya que tenemos eso, nos vamos a checar a la tabla. Nosotros propusimos una especificación, bueno, especificamos la significancia, que en este caso sería de 0.05, y al checarla en nuestra tabla con unos 2 grados de libertad, que fueron los que obtuvimos, al checarlo tenemos los 2 grados de libertad y nuestro 0.05 es igual a
991, y aquí se muestra en la tabla. Esta tabla pues es la de valores críticos de la distribución de chi cuadrada. Por lo tanto, al realizar todas estas operaciones, concluimos que rechazamos la hipótesis nula y concluimos que la opinión de un votante respecto a la reforma fiscal y su nivel de ingresos no son independientes. Resumiendo esto, es que vamos a tener una sola cola y es hacia la derecha, y esto es prácticamente porque pues, tiene relación con lo de chi cuadrada, y es a lo que chi cuadrada se especifica, que solamente es una cola hacia la derecha. Los pasos prácticamente, si lo resumimos, sería proponer la hipótesis, si es pues, la hipótesis nula, si las variables de X y Y son independientes o son dependientes. El siguiente paso sería especificar la significancia. Después, posteriormente, calcular los valores críticos y de prueba. Y por último, ya con nuestros resultados, tomar una decisión y realizar nuestra conclusión. Y eso sería todo. Por lo tanto, mi compañera les vamos a dar otros ejemplos en el cual se apliquen con lo que es de la pandemia que estamos viviendo, el coronavirus. Gracias. Estas tablas de contingencia las podemos encontrar en los análisis de la relación de dependencia o independencia entre dos variables. Sus objetivos es organizar la información contenida de un experimento, cuanto ésta sea de carácter bidimensional, o sea, que esté referida a dos factores. Otro de sus objetivos es el análisis de alguna relación de dependencia o independencia entre los niveles de las variables. A continuación les vamos a presentar un ejemplo de una tabla de contingencia. Esta tabla de contingencia es de datos estadísticos del COVID-19 en el estado de Guanajuato, donde nos dice que tenemos casos de investigación recuperados de hombres y mujeres. En los casos de investigación tenemos 430 hombres, 403 mujeres, los cuales nos da un total de 833. En recuperados tenemos 334 hombres, 370 mujeres, con un total de 704 recuperados. En hombres tenemos un total de 764 y en mujeres 773, lo cual nos da un total de 1.537 personas. Estos totales serían nuestra distribución marginal, lo cual nos va a ayudar a establecer nuestras estimaciones de probabilidad. Dice la primera, la probabilidad de que una persona seleccionada sea hombre es de 764 entre 1.537, que serían el total de hombres entre las 1.537 personas. La segunda sería la probabilidad de que una persona seleccionada esté en un caso de recuperación, serían 704 personas entre 1.537. La tercera sería la probabilidad de que una persona seleccionada sea mujer, serían 773 mujeres entre 1.537 personas. La cuarta probabilidad sería de que una persona seleccionada esté en un caso de investigación, serían nuestras 833 personas entre las 1.537. Como vemos, este es un pequeño ejemplo del uso de la tabla de contingencia. En este caso, pues sería de los datos estadísticos del COVID-19 en el estado de Guanajuato. Mi nombre es Carlos Agustín Bejar Sosa y nosotros les hablaremos de estadísticas no paramétricas. ¿Para qué se utiliza? Cuando no conocemos una distribución de probabilidad de un conjunto de datos, debemos hacer inferencia estadística con procedimientos no paramétricos. Esto quiere decir que no se sabe cómo se distribuye un fenómeno aleatorio. Cuando la hipótesis a probar corresponde a una afirmación que no está relacionada con un parámetro particular. La prueba de los signos
Se utiliza para probar si los valores de una muestra son menores o mayores que los valores de otra muestra. Las variables deben de ser continuas y ordinales, y los valores pueden ser jerarquizados. La hipótesis nula es cuando no existen las diferencias entre los grupos, y la alternativa cuando existen diferencias. Prueba de Anderson-Darling. Mide que también siguen los datos una distribución específica para un conjunto de datos y distribución en particular. Mientras mejor se ajuste la distribución a los datos, menor será este estadístico. Las hipótesis para la prueba de Anderson-Darling son: la nula, los datos siguen una distribución específica; la alternativa, los datos no siguen una distribución especificada. Prueba de los rangos con el signo de Wilcoxon. Comparar el rango medio de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas. El coeficiente de correlación de Spearman. Para tener una medida cuantitativa precisa de las correlaciones entre las variables. Tablas de contingencia. Se emplean para registrar y analizar la asociación entre dos o más variables, habitualmente de naturaleza cualitativa, nominales y ordinales. Mi nombre es Alejandra Estefanoni Laguna y les voy a mostrar un ejemplo de prueba de signos. Nuestro ejercicio dice: se realiza una prueba a 22 cubrebocas reutilizables. En la primera prueba que se les realizó se midió la efectividad del filtro. Después de 6 semanas se les realizó una segunda prueba. Probar la hipótesis de que la efectividad de los cubrebocas no disminuyó y no aumenta el riesgo de contagio de COVID-19 con un nivel de significancia del 5%. Primero tenemos una tabla donde está un listado con los 22 cubrebocas y las dos pruebas que se les realizó. Vamos a sacar la diferencia. Esto es igual a la primera prueba menos la segunda prueba. Y así vamos a sacar con cada uno de ellos. Después vamos a tomar un criterio, sea negativo o positivo. Si en la primera prueba menos la segunda prueba y tenemos una diferencia, va a ser negativo. Si es 0, será positivo. Y lo vamos a hacer con cada uno de los cubrebocas. De los criterios vamos a tomar los positivos y los negativos y vamos a sacar el total de cada uno. Nuestra N van a ser los 22 cubrebocas y nuestra X o R van a ser los 9 cubrebocas, que son los positivos. El nivel de significancia es 1.645 y vamos a sacar la hipótesis alternativa para saber si los cubrebocas sí tienen efectividad después de las 6 semanas. Lo vamos a hacer con la fórmula de Z. Esto es igual a R, que son los 9, menos los 0.5 por N. Entre 0.5 por la raíz de N. Y nos da un valor de menos 0.85. Este valor es menor que el nivel de significancia, que es 1.645. Esto nos da una conclusión de que menos 0.8528 es menor que 1.645, por lo que se concluye que los cubrebocas pierden efectividad después de las 6 semanas.